Antes de la literatura estaba la narración. Cuentos contados de memoria, vivos y que se encarnaban en la fascinación de la palabra viva y la memoria colectiva. Hoy traemos a nuestro programa dos ejemplos de estas tradiciones. La primera, de los bosquimanos, habitantes del desierto del Kalahari en la actual Botswana. Este relato fue recogido en 1875. El león que no quería renunciar a su presa, narrado por Dia Quine. Hace mucho tiempo, un joven de la primera humanidad subió a lo alto de una colina cuando estaba de caza. Al joven le entró sueño. Mientras oteaba a su alrededor en busca de presas, le entró sueño. Decidió que antes que nada se echaría a dormir porque tenía mucho sueño. Algo, no sabía qué, le pasaba ese día puesto que nunca se había sentido así. Y el joven se tendió en el suelo y se durmió. Entonces llegó un león. El león se dirigía a la charca. Había sucumbido al calor del mediodía y estaba sediento. El león vio al hombre dormido y se apoderó de él. El joven se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que estaba a merced de un león. Decidió no moverse, pues si lo hacía el león lo mataría a dentelladas. Era preferible averiguar sus intenciones, pues al parecer el león lo daba por muerto. Y el león llevó al joven hasta un árbol, cuaqui, y lo colocó. El león se dio cuenta de que si devoraba al hombre seguiría teniendo sed. Primero iría a beber a la charca, después, saciada su sed, volvería para comer. El león colocó la cabeza del joven entre las ramas del árbol y retrocedió, y el joven movió un poco la cabeza. El león se dio cuenta de esto y se volvió. ¿Por qué se había movido la cabeza del hombre? Él creía que la había dejado bien sujeta con sus arpas. El joven se cayó y el león pensó que no lo había sujetado bien, así que volvió a colocarlo en las ramas del árbol, empujando la cabeza con sus arpas, y el león lamió las lágrimas de sus ojos. El joven notaba que una rama rota del árbol se le clavaba con fuerza en la nuca. Sin dejar de mirar fijamente al león, movió un poco la cabeza. El león se acercó para averiguar por qué el hombre se había movido y lamió las lágrimas de sus ojos. El león decidió empujar con fuerza la cabeza del hombre para cerciorarse de que lo dejaba bien sujeto, porque daba la impresión de que el hombre se había movido. El joven se dio cuenta de que el león sospechaba que estaba vivo y se quedó inmóvil, aunque la ramita se le clavaba en la nuca. Y al ver que no se movía, el león se convenció de que lo había sujetado bien. Retrocedió unos pasos y lo observó, mientras el joven levantaba la vista y miraba con los ojos entrecerrados lo que el león hacía. Y el león se marchó colina arriba. Descendió por el otro lado de la colina mientras el joven movía cautelosamente la cabeza para ver si el león se había marchado de verdad. Parecía que el león había bajado por la otra ladera de la colina, pero volvió a verlo, mirándole furtivamente desde la cima, porque sospechaba que el hombre estaba vivo y se quería cerciorar bien de que el hombre no fingía. Tenía la impresión de que el hombre había intentado levantarse, que había estado haciéndose el muerto. Vio que seguía allí y decidió que lo mejor sería ir corriendo a la charca para regresar lo antes posible a comer. Estaba muy hambriento, pero tenía tanta sed que prefería echar un trago antes de comer. El joven observó lo que hacía el león y vio que volvía la cabeza y desaparecía como si se hubiera marchado de verdad. El joven decidió permanecer inmóvil, por si acaso el león volvía para espiarlo. Porque el león es una criatura astuta y trataría de hacerle creer que se había ido de verdad cuando en realidad sospechaba que se iba a levantar porque le había dado la impresión de que el hombre se movía. Y es que ignoraba por qué el hombre se había caído cuando él lo había dejado bien sujeto. Por eso el león había decidido darse prisa para regresar cuanto antes y ver si el hombre seguía allí. El joven vio que había pasado mucho tiempo desde que el león lo mirara a escondidas. Daba la impresión de que por fin se había marchado. Pensó que lo mejor sería esperar un poco, pues de lo contrario alertaría al león si el león seguía allí. El joven vio
que había pasado un poco más de tiempo sin que apareciera el león. Daba la impresión de que realmente se había marchado. El joven procedió con gran cautela allí, en el lugar donde el animal lo había dejado. No se marchó como si tal cosa. Primero saltó hasta un lugar distinto para que el león no supiera hacia dónde había ido. Y a continuación echó a correr en zigzag para que el león no olfateara sus pasos, para que no supiera a dónde había ido y fuese a por él. Por eso resolvió en zigzag hasta su campamento para que el león no olfateara su rostro. Sabía que cuando volviera, el león se pondría a buscarlo. Trataría de encontrar las huellas para capturarlo de nuevo. Y así, cuando llegó a la cima de la colina, el joven anunció a voces lo que había pasado, que lo acababan de levantar cuando el sol estaba alto y los suyos debían buscar muchas pieles de antílope para envolverlo en ellas. Acababan de levantarlo cuando el sol estaba alto y el león iría a por él. Buscaría su rastro cuando volviese del lugar al que había ido y viera que ya no estaba. Por eso quería que su gente lo envolviera en pieles de antílope, para que el león no pudiera encontrarlo. Porque, como todos sabían, el león jamás renuncia a la presa que no ha devorado. Tenían que envolverlo con pieles de antílope y con esteras para que el león no se apoderara de él. La gente hizo lo que pedía el joven. Lo envolvieron en esteras y también en pieles de antílope. Él se lo había pedido y ellos lo hicieron, porque era grande la estima que sentían por el joven y no querían que el león lo devorase. Querían ocultarlo bien, para que el león no lo atrapara, porque muy grande era el cariño que sentían por él y no quería que el león lo devorase. Y dijeron que lo ocultarían en las enramadas con las que protegían las chozas, para que el león, cuando viniera a buscarlo, no se apoderase de él. Y la gente fue a buscar bulbos, cuitse, los desenterró y los llevó a casa. Al mediodía lo asaron. Y un anciano, que buscaba leña para que su esposa asara los bulbos, vio cómo el león descendía por el mismo lugar por el que había llegado el joven, y avisó a la gente de su casa diciendo: «Mirad, mirad lo que se ve en la cima de esa colina, la colina por la cual llegó el joven». Habló entonces la madre del joven y dijo: «No dejéis que el león entre en el campamento, matadlo con vuestras flechas antes de que llegue a las chozas». Los hombres se echaron las aljabas al hombro y fueron al encuentro del león. Dispararon con flechas contra él, pero por muchas que le dispararan, el león no moría. Entonces dijo una anciana: «Entregadle un niño al león, para que así se aleje de nosotros». El león replicó a esto, dijo que no quería ningún niño, quería al hombre cuyas lágrimas había lamido. Era a él a quien quería. Otras personas preguntaron: «¿De qué modo habéis disparado sobre el león, puesto que no habéis logrado darle muerte?» Habló otro anciano y dijo: «¿No os dais cuenta de que debe ser un chamán? No muere cuando le disparamos. Se empeña en apoderarse del hombre al que capturó». Arrojaron niños ante el león. El león no quería los niños que le arrojaban. Les echaba una mirada y se desentendía de ellos. Los hombres disparaban sobre el león, mientras éste seguía buscando al joven para hacerse con él. Los hombres dijeron: «Traednos azagallas, tenemos que matar al león». Los hombres le arrojaron las azagallas, pero era como si no las disparasen. Se las clavaban para matarlo, pero era como si no se las clavasen. Porque él seguía buscando al joven. Afirmaba que quería al joven cuyas lágrimas había lamido. Era a él a quien quería. Daba zarpazos a un lado y a otro, despedazando las chozas de la gente. Daba zarpazos a un lado y a otro buscando al joven. Y la gente preguntaba: ¿no veis que el león no quiere comerse a los niños que le ofrecemos? Y otros decían: ¿no veis que no puede sino ser un chamán? Dadle una muchacha al león, a ver si marcha para devorarla. El león no quería a la muchacha. Solo quería al hombre al que había capturado. Era a él a quien quería. Los hombres deliberaron. Dijeron que no sabían qué hacer con el león. Habían comenzado a dispararle durante la mañana y el león no moría, no dejaba de ir de un lado a otro. Los hombres dijeron: «Ya no sabemos qué hacer con el león. Ha rechazado a los niños que le hemos ofrecido, porque solo quiere al hombre al que lo ha capturado». Y dijeron: «Decídselo a la madre del joven, decidle que aunque lo ame,
debe sacarlo y entregárselo al león, aunque sea su hijo más querido. Ella misma puede ver que el sol está a punto de ponerse y el león sigue amenazándonos. El león no quiere marcharse y dejarnos tranquilos, está empeñado en apoderarse del joven. Y habló la madre del joven. Podéis entregarle mi niño al león, pero no permitáis que el león lo devore y se marche. Matad al león cuando esté sobre mi niño, para que también él muera, para que muera yaciendo sobre mi niño. Cuando así hubo hablado la madre del joven, los hombres lo sacaron de entre las pieles de antílope en las que lo habían envuelto y se lo entregaron al león. Y el león mató al joven a dentelladas, y mientras el león hundía en él sus dientes, los hombres no dejaban de dispararle flechas y de clavarle sus azagallas. Y el león mató al joven a dentelladas. El león habló. El león le dijo a la gente que aquel sí que era el momento de su muerte, pues se había apoderado del hombre al que había estado buscando. Se había apoderado de él. Y el león murió, y el hombre y el león quedaron allí, muertos, uno junto al otro. En la primavera de 1936, 2 meses antes del estallido de la Guerra Civil, el folclorista estadounidense Aurelio M. Espinosa, hijo, documentó en un pueblo de Palencia las extraordinarias dotes como narradora de Ascaria Prieto de Castro, pero poca información nos dejó de ella. El sapo y la rana. El sapo se casó con la rana, y después de casados trataron de irse a vivir a Madrid. Y andando por el camino, la rana brincaba más que el sapo y se recataba a decirle, «Monolito, ¿vienes?» Y el sapo contestaba, «Poquito a poco». Y así a brinquitos llegaron a Madrid, y la rana iba preñada, y dio un suspiro muy grande y dice, «¡Ay, qué será de mí preñadita y en tierra ajena!» Y dice el sapo, «Pero de buen mozo». El pájaro que canta el bien y el mal. Esta era una villa donde habitaban 3 jóvenes huérfanas, y la más pequeña era muy guapa y muy buena. Y las otras 2 hermanas mayores eran envidiosas y malas. Había en el pueblo un joven muy bueno que llevaba la carrera de militar, y llegó a ser capitán. Y este joven se enamoró de la hermana más joven y se casaron. Las otras 2 hermanas se pusieron coléricas, sin dar a conocer a su hermana el rencor que le habían cogido. Sucedió que solo 1 año vivieron felices los recién casados. Estalló una guerra muy grande y el joven, como capitán que era, tuvo que marcharse al frente de las tropas. A la esposa la dejó encinta y encargó mucho a las hermanas que la cuidasen muy bien y que tuviesen con ella mucho esmero. Y les dijo que cuando su esposa diese a luz, que se lo comunicasen enseguida. Y llegó la hora de dar a luz, y trajo al mundo un niño y una niña, 2 melgos. Las hermanas, tan pronto como la madre dio a luz y se repuso un poco, la emparedaron, y a los niños les cogieron un ama para que les criase. Les tuvieron en su compañía hasta la edad de 7 años, escribiéndole siempre al padre que estaban muy bien, lo mismo la madre que los niños, que se criaban muy hermosos. Sucedió que la guerra duró muchos años. Las hermanas, queriendo ya desembarazarse de los chicos porque querían, cuando viniese el cuñado que se casaría con una de ellas, les echaron de casa. Los niños se fueron mendigando hasta llegar a un puerto de mar. Allí se encontraron con una señora extranjera y, de que los vio tan guapos, les dijo que si querían irse con ella. Como no tenían hijos el matrimonio ese, pues nada más llegar a su país, a América, les dotzó por hijos. Allí estuvieron hasta que tuvieron 18 años. Y al morir los señores, les dejaron el inmenso capital que tenían. Y entonces los chicos trataban de volverse para España.
Y por fin fueron a vivir a la misma aldea donde habían nacido, sin pensar ni en parientes ni en padres, porque, como les habían dicho sus tías, que no tenían ni padre ni madre, pues vivían los dos muy tranquilos. Se construyeron un hermoso palacio enfrente de la casa de sus tías, tomando al poco tiempo relaciones con sus mismas tías, sin ellas saber que eran sus sobrinos. Pero había una vieja que la tenían por hechicera, y ella también tomó mucha amistad con los chicos. Hablando con ella, los niños le dijeron cómo se llamaban. Y un día, al irse a bañar en el jardín, conoció la hechicera a la chica por un lunar que había nacido la chica con él en el pecho. Se asustó la bruja y fue corriendo a decir a las tías que aquellos jóvenes iban a ser sus sobrinos. Las tías se sobresaltaron y empezaron a ponerse intranquilas, porque a su cuñado, o sea, el padre de los niños, no le faltaba más que medio año para venir a casa. Entonces le dijeron a la bruja: «Ay, a ver, tía fulana, ay, por Dios, a ver cómo usted hace que desaparezcan, porque si viene su padre y se entera de lo que hemos hecho, nos manda a quemar». «Sí, hijas mías, sí», dice la bruja, «no tengáis miedo, que de eso ya me encargaré yo». Se fue para el palacio donde estaban los niños y los encontró muy alegres, pensando en las cosas que tendrían que hacer en el palacio. La vieja les dice: «Miras, qué palacio más precioso habéis hecho, qué jardín más precioso, qué albergue tan bonito. Aquí no os hace falta más que 3 cosas: el pájaro que canta el bien y el mal, un ramo de flores de la huerta de irás y no volverás, y un par de peces de colores, que con 2 peces de colores se poblará la alberca. Y lo mismo el jardín con el ramo de flores». El hermano se puso muy contento al oír contar aquello a la bruja, que la tenía por una mujer muy buena, y le dijo a su hermana: «Hermana, yo me voy a la huerta de irás y no volverás por el ramo de flores». «Ay, por Dios, no te vayas, que está muy lejísimos. A lo mejor te matan y no te vuelvo a ver. Y entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo tan sola en el mundo?». «No te apures, hermana», contestó el hermano. «Yo no tengo miedo a nadie, y además, si me ocurriese algo, te voy a dejar una botella llena de agua de la alberca. La miras continuamente, y si ves que el agua está clara, no temas por mí, que no me pasa nada. Si ves que el agua se revuelve, entonces ten paciencia y no te desesperes, pero yo no volveré a verte». Y se puso en camino el muchacho, y después de andar muchas leguas, muchas, se encontró con un anciano con unas barbas tan largas que le daban en la cintura, y le dice: «Hermoso joven, ¿dónde vas? ¿Quién te quiere tan mal que por estos caminos te manda?». «Mire usted, señor, me voy a la huerta de irás y no volverás por un ramo de flores para probar un jardín que tengo, que con ese ramo me han dicho que tendré flores de todas las que haya en el mundo». «Mucho peligro corres, pobre muchacho, pero mira, yo soy nuestro Señor, que velo por ti y por tu hermana. Mira, anda listo. A las 12 abren las puertas y a las 3 se cierran. Si no sales, allá te quedas para siempre. No andes escogiendo árboles, no hagas nada más que entrar y del primero que veas coges un ramito y te vuelves a casa. No te entretengas, que las puertas si se cierran no se vuelven a abrir. Todos los seres que han entrado aquí, ahí les tienes todos hechos árboles, peces y pájaros». Entró el muchacho, seguido por los consejos del anciano, cogió una ramita de un árbol y se salió corriendo. Volvía muy alegre a casa con el ramo de flores en la mano. Su hermana de día y de noche no se desprendía de la botella de agua que permanecía siempre cristalina. Al cabo de un mes llegó el hermano a casa teniendo los dos una alegría inmensa. La bruja, de que lo supo que había vuelto el muchacho, fue corriendo a verles y les dijo: «¿Veis? Si yo os quiero mucho, sos he de hacer en Tavía más felices de lo que sois». Bajaron al jardín acompañados de la hechicera y les dice: «Plantas el ramo donde vosotros queráis, que aunque le plantéis encima de una peña, el árbol lo mismo ha de prevalecer». Los niños, que creían en ella como en su madre, pusieron el ramito de flores encima de una peña como la hechicera les había dicho. Acto continuo se formó un bosque de todos los árboles que pudiera haber en el mejor jardín del mundo, de todos los colores y rosas de todas las clases. La hechicera entonces les dice: ¿Lo veis? ¿Lo veis cuántos os quiero yo? ¿Cuánto? No tenéis que conformaros con ese ramo de flores, ahora tenéis que ir por los peces de colores.
Hermana, yo me voy por los peces de colores, dice el muchacho. No, 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 hermano, no, dice la muchacha. No quiero más que te separes de mí. Yo ya soy contenta con el jardín que tenemos y no nos hace falta más. Qué miedosa eres, chica, le dice el hermano. Yo me voy. Ya te dejaré la botella de agua para que veas si me pasa alguna desgracia. Y se despidió de la hechicera y de su hermana. La hermana se quedó muy triste, mientras la hechicera se fue a contárselo todo a las tías de los chicos. ¡Ay, por Dios, tía fulana! Mire usted, dicen las tías, solo 2 meses le falta al cuñado para venir. ¡Ay, si se llega a enterar, qué será de nosotras! No tengáis miedo, bobinas, dice la bruja, que si de la segunda vuelve, de la última yo os prometo que no ha de volver. ¿Dónde vas, pobre joven? ¿Quién te quiere mal que para estos caminos te manda?, le dice el anciano al niño. Voy a la huerta de Irás y no volverás por un par de peces de colores para poblar un estanque que tengo. A las 12 abren las puertas y a las 3 se cierran. Si no sales, allá te quedas. Tantos peces como veas son jóvenes que, no creyendo mis consejos, se han quedado allí en castigo de su desobediencia. Llegó el niño a la huerta y se abrieron las puertas. Y a la misma puerta, nada más abrir, había un hermoso estanque con peces de todos los colores. Se agachó y cogió 2 peces y salió corriendo. Se tomó inmediatamente el camino de su casa y al cabo de 1 mes de jornada llegó a la villa. Ya le vieron venir y su hermana se volvía loca de alegría mientras la tía bruja estaba echando maldiciones por lo bajo. ¡Ay, Dios mío!, decían las tías, esa tía bruja nos está engañando. Ya se ha hecho amiga de ellos, la habrán dado mucho dinero y nos ha vendido. No ocurría así. La hechicera se dirigió a la casa de ellas y, de que las vio tan furiosas, las dijo: No tengáis miedo, hijas mías, no tengáis miedo, que yo os aseguro que de otro viaje no vuelve. Y volvióse la bruja a engañar a los ignorantes de los chicos. Miras, les dice, ¿no sabéis que esas señoras de enfrente que están siempre a balcón están locas, locas por haceros una visita? Bueno, que vengan cuando quieran, dice la chica. No, tan pronto no, hija mía, dice la hechicera. Tan pronto que no vengan, hasta que no tengáis el jardín completo, no debéis admitir visitas. Ya nos os falta nada más que el pájaro que canta el bien y el mal. Déjame de pájaros, hermano, que ya tenemos bastante, contesta la hermana. No sea que por el pájaro te vayas y no vuelvas. No, hermana, no tengas miedo. Además, que te voy a decir que siempre que me voy, me encuentro con un anciano que se le llegan las barbas hasta la cintura. Y él me pone al corriente de lo que pasa en la huerta y me ha dicho que es nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermano, por Dios, que yo parece que estoy desconfiando de esta vieja, dice la hermana. No seas sospechosa, mujer, contesta el hermano. ¿No ves que es un infeliz? No tengas miedo. Te dejaré la botella de agua como las otras 2 veces y yo me voy. Se marchó y cuando iba por el camino, ¿dónde vas, pobre joven? ¿Quién te quiere tan mal que por esos caminos te manda? Me voy a la huerta de Irás y no volverás por un pájaro que nos canta el bien y el mal. Mira, dice el anciano, a las 12 abren las puertas y a las 3 se cierran. Si no sales, allá te quedas. Entras y coges cualquier pájaro que veas, al primero que puedas echar mano y te sales corriendo. Llegó el muchacho a la huerta, las puertas se abrieron como siempre y entró, pero, ¡oh milagro!, que al entrar el chico se formó un concierto de pájaros que le dejaron embelesado. Tantos había, tan preciosos eran y tan bien cantaban, que el chico no sabía cuál coger. Cogió uno y echó a correr, pero se le había pasado la hora y al llegar a las puertas, que ya se habían cerrado, se quedó hecho un tronco, un árbol. La hermana, que vio que el agua de la botella se había revuelto, empezó a gritar: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, tía fulana! ¡Ay, Dios mío, que mi hermano ya no vuelve! La tía bruja, que siempre estaba escuchando, subió corriendo y le dijo: No llores, bobina, no llores. No te fíes de patrañas, que esa botella es un cuento. Deja la botella y márchate a buscar a tu hermano. De seguro que le encontrarás en el camino con el pájaro en la mano y verás qué contento viene. La hermana se marchó a buscar a su hermano y mientras tanto la tía bruja se fue donde estaban las tías de los chicos y les dijo: ¿No os lo había dicho yo? Él ya quedó allá y a ella tampoco la volveremos a ver. ¡Ay, Dios mío, tía fulana! Si llegarían a volver, nuestra perdición es segura. Mañana mismo llega nuestro cuñado. Ha terminado la guerra y se viene él a casa.
¡Ay, si se llega a enterar! No tengáis miedo, no, que ya no vuelven, les dice la hechicera. Su hermana, mientras iba por el bosque perdida, se encontró al sabio anciano. «Mira», le dice el anciano, «a las 12 abren las puertas y a las 3 se cierran. Si no sales, allá te quedas. Entras en la huerta y nada más entrar hay un tronco. Vas y le das un golpe con la mano y le dices, «Sal, hermano». Y entonces tu hermano volverá a recobrar su figura y sos marcháis a vuestra aldea». Así lo hizo la chica. Se abrieron las puertas, dio un golpe al árbol y se presentó el hermano con el pájaro en la mano, y el pájaro les decía, «Estáis poseídos de una mala mujer que os quiere engañar». La hermana dijo entonces, «Ah, quita, hermano, suelta ese pájaro, porque nosotros no tenemos quien nos quiera mal. No hablamos con nadie más que con esa vieja, y aunque he llegado a sospechar de ella, no creo que nos quiera hacer tanto mal». «Ay, no, yo el pájaro no lo dejo. Sea lo que quiera, el pájaro no lo dejo, si me separaré de él mientras él viva y vivamos nosotros». Siguieron su camino y después de muchos días de cansancio llegaron a su casa. Entraron en el palacio y fueron derechos al jardín a soltar al pajarito. El pajarito, en lugar de subirse a los árboles, se volvió a la mesa donde iban a comer los chicos. La tía bruja y las tías, que vieron que había vuelto los chicos, empezaron a ponerse desazonadas, pero siempre disimulando porque ya estaba en casa su cuñado, o sea, el padre de los chicos. El capitán, es decir, el padre, se ponía todas las mañanas al balcón que daba enfrente del balcón de los chicos. Así que les vio la primera vez, le llamaron la atención mucho y las dice a las cuñadas, «¿Qué jóvenes son esos que viven enfrente de nosotros? Debe ser un palacio precioso el que tienen. Me gustaría tener relaciones con ellos, porque en esta aldea no hay personas de mi clase para tratarme con ellas». «No se te ocurra nunca jamás hablar con esos muchachos. Son personas extranjeras, no se relacionan con nadie en el pueblo, no sabemos qué educación tendrán, y lo mejor es que no tengas trato con ellos». Sin embargo, tanta gracia encontró el capitán en los dos chicos que se quedó admirado de ver la buena educación que tenían. Y como recompensa a su buena educación decidió invitarlos a cenar. Las tías nerviosas se fueron a la casa de la bruja para pedirle las auxiliara y les dijera a los niños que no llevasen el pájaro. No os apuréis, mujeres, que no traerán el pájaro, no». Y se fue la tía bruja para la casa de los chicos. La recibieron con mucha alegría los chicos y la dijeron, «¿No sabe tía fulana, no sabe que nos han convidado a cenar ese señor que vive enfrente?» «Bueno, hijos míos, bueno, pero mirad lo que os voy a decir, que no llevéis el pájaro, porque si lleváis el pájaro vais a disgustar a esas señoras, porque son muy limpias y a lo mejor al pájaro le dan ganas de cagar». No, señora. Nosotros, si vamos, tenemos que llevar el pájaro y de lo contrario, si no nos dejan llevar el pájaro, pues no vamos a cenar. En vista de lo ocurrido, la tía bruja le dijo a las tías, «Pues mirad, vais a hacer 2 tortillas, una envenenada y la otra sin veneno. Como las tortillas las vais a poner a un tiempo en la mesa, pues ponéis la envenenada para el lado de los muchachos y la otra para vosotras y para el cuñado». Las tías las recibieron, al cuñado. Así lo hicieron y una vez en la cena, las tías les recibieron muy contentas y les acompañaron a sentarse a la mesa. La criada sirvió las tortillas poniéndola envenenada para los chicos, pero al tiempo de ir a comerla, después que la habían partido, el pájaro empezó a cantar y decía, «No comáis que tiene veneno, no comáis que tiene veneno, y vuestra madre está emparedada, y vuestra madre está emparedada». Los chicos no comían, pero el capitán no había comprendido al pájaro y les decía, «¿Pero cómo no comen ustedes?» «No, señor, no, nosotros no comemos». «Pues ¿por qué no comen?» «Porque este pájaro que tenemos aquí nos cuenta el bien y el mal, y no comemos porque dice que la tortilla está envenenada, y que nuestra madre está emparedada aquí en esta pared». El capitán se quedó pasmado al oír eso a los chicos, y entonces se recordó de su mujer y cogió un cacho de tortilla y se lo tiró a un perro que tenían. El perro nada más comer la tortilla quedó muerto de repente. Y entonces el capitán se levantó furioso y las dice a las cuñadas, «¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Has envenenado a estos chicos. Está probado que les habéis querido envenenar. Ahora vamos a ver si lo demás que dice el pájaro es cierto».
Fue él mismo y coge un azadón y picando en la pared, oyó un lamento que salía de dentro de la pared. Ya sospechando una traición de las tías, derribó un cacho de la pared y se encontró con una mujer viva, como un esqueleto de seca y que no podía hablar porque las tías, por un escondite que tenían, le daban solo agua y rebojos de pan. Entonces, al sacar a aquella mujer, el capitán no la reconoció, pero sí que le vino la idea de mirar a los niños, a los chicos, porque su madre tenía un lunar en el pecho. Y al mirar a los chicos vio que los chicos tenían el mismo lunar que tenía su madre. Entonces creyó ya de fijo que aquellas mujeres le habían hecho aquella traición. Mandó el capitán amontonar muchos carros de leña y encenderlos, y después de estar encendida la hoguera, mandó arrojar en ella a la bruja y a las cuñadas, y las quemaron. Y él se quedó con los hijos y la mujer. En Literatura para Oír les hemos presentado El arte de la memoria, narraciones orales, bosquimanas y españolas.